Llevamos una semana de campaña y tenemos una subasta de ocurrencias. Una semana que se distinguió por el portazo que los normalistas de Ayotzinapa dieron en Palacio Nacional. Ellos, otrora aliados del presidente, hoy lo fustigan y le piden que lo reciba, y el presidente nomás no los quiere recibir. Dice que en 15 o 20 días, pero no fija fecha. Hay otro tema, el de Mario Delgado y su intento con los directivos de las principales redes sociales de censura, porque dice que esta campaña de narcopresidente es exclusivamente de bots y que les pide que frenen esa campaña porque es guerra sucia que no le hace bien a la democracia. Pepe, un primer comentario de los tres temas. Empezamos por el que tú quieras. Yo ya me río, mano. A ver, en primer lugar, la subasta de las campañas. Es cierto que los políticos en campaña ofrecen cuando se les ocurre, ¿no? Lo lamentable es que los años pasan y no cambian, porque ahora, como tú bien dijiste, ¿no? Pues hay una subasta. Quien no ofrece bajar la edad para la pensión de las personas mayores, sin apuntar de dónde va a sacar el dinero, ¿no? O el PRI, que ahora ofrece 120,000 pesos a los jóvenes para que se empiecen a instalar. O la otra que ofrece quitar el precio de la verificación. Pues pareciera que andan romanceando al voto diciendo, vénganse para acá, no, yo doy más, yo doy más, yo doy más. A mí me parece una situación lamentable. Por más que sea hábito, me parece lamentable que sigamos haciendo de la política una turea de seducción y subasta llena de mentiras, porque finalmente eso conduce a la incivilidad. Me parece muy lamentable. Por lo que hace, perdón. Sí, adelante, adelante. Por lo que hace a lo del portazo, me parece que es una magnífica muestra que resume todas las tendencias, inclinaciones, delirios del señor presidente. Por un lado, Ayotzinapa es algo a lo que él le sacó jugo desde el mero principio, ¿no? Todavía no estaban calientes, todavía no estaban fríos los cadáveres, cuando él ya apuntaba que esto había sido un crimen de Estado. Y de ahí por años le sacó jugo, por años, ¿no? Cuando llega a la presidencia, él en el papel de bueno les ofrece la solución a un problema no resuelto o no resuelto desde su punto de vista. Tercer capítulo, la solución que les ha dado, pues no los tiene conformes. Digan lo que digan, los padres no están conformes. Y en ese marco de inconformidad, los padres manifiestan varias manifestaciones durante la semana pasada, pero esta es la segunda vez que con un vehículo robado, digamos, agreden un bien público, ¿no? Las instalaciones de la Fiscalía y ahora Palacio Nacional. Lo de Palacio Nacional me parece inaudito y patético, ¿no? Recordemos que es la sede del Poder Ejecutivo Federal. Por si eso fuera poco, ahí vio el presidente. Y por si eso fuera poco, es la comandancia de la primera zona militar del país, ¿no? Entonces, lo curioso es, hace unos años, pensar en que alguien tomara Palacio de esa forma, la última vez que ocurrió fue en 1913. El presidente dijo que en 1847. No, 1913. Pero en todo caso, hace 110 años, no era impensable. Si a mí me lo hubieran preguntado, hubiera dicho no, y menos ahora que están las vallas metálicas al frente. Pero de ahí, de lo que vimos, podemos deducir, uno, ahí no había vallas. En segundo lugar, no es fácil que se junten 30, 50 gentes y la policía, los drones y los helicópteros no lo identifiquen. ¿Quiere decir que nadie identificó un contingente que se iba aproximando a Palacio? Para seguir, se robaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, la alinearon contra la puerta y a base de empujones, porque ni siquiera fue un arrancón. Todo eso les tomó tiempo. Quiere decir que la comandancia de zona, de la primera zona del país, no tuvo conocimiento de lo que pasaba. Es inaudito. Cuando finalmente derriban la puerta, todos los militares adentro desempeñan una escena pues como de película, mano. Corren para allá, corren para acá, les avientan gases lacrimógenos y los primeros en intoxicarse son ellos, ¿no? Esto habla muy mal del ejército, es una pena lo que ha pasado con el ejército. Yo no sé si ellos estén contentos para estar haciendo un ridículo patético, señores militares. De verdad patético, muy por debajo
de su dignidad. Si esto no les duele, ya no les duele ni madre. Pero luego, después de eso, el señor presidente, ante la situación, tiene un desparpajo, ¿no? En primer lugar, pues es víctima, ¿no? Entonces, estos una vez más son movidos por intereses ajenos, la retahíla de siempre. Entonces, aparte de la única manera de explicar esa omisión del ejército es que esa sea la instrucción, ¿no? No actuar. Después de que toman Palacio, pues podemos entender cómo está el país, ¿no? Ahí yo Si no actúan. haría un paréntesis, te diría, pues todo esto nos da derecho a sospechar, porque es muy raro, ¿sí?, que Palacio Nacional, con todo el blindaje, por ejemplo, que se le está poniendo a la marcha de las mujeres hoy, pues esto, hayan pasado a la calle de Moneda, como Pedro por su casa, hayan tomado la camioneta sin que nadie interviniera, la hayan lanzado contra Palacio, hubo hasta 4 impactos a la puerta hasta que se cayó, se metieron a Palacio Nacional y ahí fue donde un poco ya les lanzaron gas lacrimógenos y se tuvieron que replegar. Pero es muy sospechoso, como tú dices, que en la casa del presidente, en Palacio Nacional, esto haya sucedido sin que nadie hiciera absolutamente nada. Es decir, que se buscaba con esto. Y permíteme agregarle otro ingrediente que sucede al día siguiente de que derriban la puerta. Hubo un incidente en Chilpancingo con normalistas de Ayotzinapa y hubo balazos entre policías estatales, tengo entendido, y normalistas de Ayotzinapa. Los policías señalan que los jóvenes de Ayotzinapa iban en un coche robado, que les hicieron el alto y no se pararon, los empezaron a perseguir y que en la persecución los estudiantes empezaron a dispararle. La versión de o de los normalistas, perdón, es exactamente lo contrario, que efectivamente no se pararon, pero que los que empezaron a disparar fueron los policías. Resultado, un muerto, un joven muerto, hay otro detenido, se habla de otro herido, en fin, todo esto en el marco de lo que está ocurriendo con un tema que sucedió hace casi 10 años, Pepe, ¿sí?, del que, como tú bien lo subrayaste, el gobierno le sacó toda la raja posible, la raja política, raja electoral posible. No sé qué diablos busquen con esta posición y el presidente que se niega. Yo los vi cuando fueron al Senado, estos muchachos, todos muy pelados, muy corto el pelo, muy raro, pues, ¿no? Fueron al Senado, aventaron petardos en el Senado, primero en la Secretaría de Gobernación, luego en el Senado, luego en la Cancillería y por último en instalaciones de la Fiscalía, sin que nadie les tocara un pelo. Está muy raro, Pepe, muy raro todo esto. Y te digo, tenemos el derecho a sospechar, porque eso no ocurre, y lo vas a ver, y lo hemos visto hoy con el tema de la marcha de las mujeres, que pues sí le echaron toda la carga y ahí sí no permitieron que se acercaran a Palacio. En cuanto a la feria de promesas que hay, ¿sí?, esta subasta pues de ocurrencias, como lo tituló algún periódico hoy en la mañana, pues es normal dentro de una campaña. Siempre prometen el mejor de los mundos. Bueno, ya hasta nos iban a llevar, ya íbamos a ser iguales que Dinamarca en materia de salud, cosa que... Dinamarca está penadísimo. Sí. No, bueno. Venció el plazo de marzo que había dicho el presidente, ahora lo pospuso hasta finales de su sexenio porque dice que se iba a cumplir. No sé cómo, y de veras considerada tan bruta la población mexicana de creerle que vamos a tener un sistema de Dinamarca que, para empezar, tiene 5 millones de habitantes y nosotros tenemos un país de más de 130 millones de habitantes. Los recursos que tiene Dinamarca per cápita pues son mucho mayores que los que tiene. Y son un poquito más ordenados. Y tienen disciplina, son ordenados, es un pueblo que piensa que está completamente, un pueblo desarrollado, pues, ¿no? Entonces,
con esa promesa de que vamos a tener un sistema mejor, porque dijo que hasta mejor que Dinamarca, pues es verdaderamente de risa, y te reitero, seríamos muy brutos de creernos que eso va a ocurrir, Pepe. Ahora, si me permite, sobre lo del portazo, adicionar dos cosas. Uno, yo comparto esta sensación de sospecha, ¿no? Pero por otro lado, los padres de Ayotzinapa dieron una conferencia ayer en lo cual suscriben las acciones y mantienen la posición. Yo creo que sería impensable que los padres de Ayotzinapa, digamos, se hicieran cómplices y hubieran colaborado a esta acción de manera, digamos, cómplice. Yo creo que más bien fue real lo del camionazo, con las implicaciones ya dice, pero hay una más. Una vez que pasa, entonces él dice, ¿no? Le pedí a la Fiscalía que no investigue, ¿no? Exacto. Lo cual, señor presidente, ya sabemos que a usted la ley le vale madre, pero por favor lea un poquito, por favor, ¿no? De verdad es una desvergüenza lo que usted hace, ¿no? Eso es incurrir en un delito, ¿no? Es obstruir la justicia. Con lo cual tiene varias consecuencias. Primero, pues entonces si eso fue un delito va a quedar impune. Y eso, digamos, es violatorio, ¿no? Hecho así, entonces no se está cumpliendo la justicia y no se está cumpliendo los derechos de los ciudadanos, que tenemos derecho a saber qué pasó y tenemos derecho a que otros respeten el orden público y no lo perturben, ¿no? Haciendo paréntesis, pues no es la casa de propiedad del presidente, es el Palacio Nacional. Claro. Es un edificio insigne de la nación. Es decir, ¿con qué derecho el presidente dice, si me están destruyendo el palacio, con qué derecho el presidente dice que no se investigue? Pero añade, dice, miren, la puerta se arregla, pues si no es la puerta, señor presidente, es la dignidad de Pero las además, instituciones. déjame decirte, dijo que iban a hacer una cooperacha para por favor. No es la puerta, señor presidente, usted arréglese sus calzones. Esta es la dignidad de las instituciones, cosa que usted no entiende, ni sabe, ni le vale madre. Pero más allá, él dice, pero no importa que no se investigue, porque como a la gente a mí me dice todo, yo les voy a decir la verdad de lo que pasó. O sea, él se atribuye así el ser el vocero de la justicia, de la verdad, con lo cual queda en posición de darnos la versión que a él le interese. Entonces, la versión seguramente va a ser, ya investigué, así como está investigando lo de Ayotzinapa, él ya es el titular de la investigación. Él se autonombró titular y se puso a la cabeza de la investigación. Sí. Por eso los estudiantes no quieren hablar con nadie más que con el presidente, porque si él es la cabeza, pues él es el que tiene que rendirles cuenta. Y el presidente, después del portazo, dice, bueno, los voy a recibir en 15, primero dijo en 10 o 15 días, luego ahora en 20 días, pero no pone una fecha fija. Él tenía en sus manos que no ocurriera el portazo. Claro. Recibiéndolos, hablando con ellos, pero dice que no confía ni en sus abogados, Vidulfo Rosales, ni en las organizaciones que los acompañan. Puso Pinto a Icaza. Bueno, Álvarez Icaza, que reaccionó de una manera indignado, y lo llamó cobarde. Claro. Cobarde por hacer uso, por hacer uso del cargo para abusar. No, reaccionó muy bien Álvarez Icaza, muy bien, ¿no? Señor presidente, usted se pasa, de verdad se pasa. Pero de aquí quiero hacer una implicación. Nada más sobre lo de Álvarez Icaza. Y ya los padres hicieron una conferencia de prensa en la que dicen, a nosotros no nos manipula nadie. Así es. Pues si no somos marionetas. Así es. Adelante con lo que ibas a decir. Bueno, a lo que me refería es el mismo juego de siempre. En su momento él utiliza un movimiento a favor. Cuando se compromete a solucionarlo, no lo cumple. Cuando en el marco hay protesta, acusa a los que lo acusan de ser manipulados. Frente a un hecho como la toma de Palacio, él minimiza su importancia y da instrucciones de que no se investigue. Él resulta víctima de aquellos a los que debe cumplir y no les ha cumplido. Y para rematar, él se atribuye la función investigadora del Ministerio Público y dice que no nos preocupemos porque él nos va a reportar qué fue lo que pasó. Ya sabemos lo que va a decir, ¿no? Que encontró que en realidad es un complot. Claro. No, es inaudito. Nos falta el tercer tema, querido. La carta que envió Mario Delgado a nombre de Morena
los directivos de las redes sociales, de las principales redes sociales, para pedirles que detengan la guerra sucia porque, asegura, no le hace bien a la democracia de México, y les propone reunirse para presentar las pruebas que dice tener de que esta, digamos, campaña, así la llamó, en contra de López Obrador, llamándolo narcopresidente, pues es pagada por la derecha que tanto daño le hace al país. Claro. Entonces, finalmente es un intento, Pepe, de censura. Es un poco decir, oigan, ya, párenle con eso del narcopresidente y tal, porque es un invento, según él, ¿no? Es un invento. Sin embargo, un invento que nada menos que el New York Times y otros medios, un periodista como Tim Golden en ProPublica, la Deutsche Welle alemana con Anabel Hernández y otro medio que se llama Inside Crime, coincidieron en que sí hubo recursos del narcotráfico en la campaña, primero del 2006, los tres primeros, y el del New York Times en el 2018. Y él dice que es una calumnia, que son unos... Y ya ve conspiraciones hasta en la ONU. Todo el mundo está viendo qué pasa en México para tirarlo, para dañar los avances al pueblo. En fin, es verdaderamente de risa, Pepe. Sobre este punto, también esto muestra algo que es característico de la 4T y de su líder sagrado, que es la contradictoriedad, ¿no? Unas veces dicen una cosa cuando les conviene y después cuando ya no les conviene dicen la contraria. Eran las benditas redes sociales, ahora ya son las malditas redes sociales. Ellos no inhiben la libertad de nadie, pero ahora hacen ese tipo de cosas, ¿no? Se comprometieron a ser los adalides de los padres de Ayotzinapa, ahora están enfrentados a ellos. De la misma forma como tú dices que pone una fecha y la mueve, ¿no? Es decir, la contradictoriedad. En buena lógica quiero decir que cada vez que le aprieta el zapato cambia de talla, ¿no? Pues es un tramposo, ¿no? En el norte se llama, ay, se me olvida la palabra, pero es interesante la palabra, es un tramposo, ya nos tiene acostumbrados. A mí lo que me preocupa una vez más, pensando en lo que he dicho aquí todo el tiempo, es, estamos en un serio riesgo de aquí al 1 de octubre. Mientras este señor siga presidiendo las instituciones nacionales, estamos en un serio riesgo porque hace lo que se le pega la gana. Y como hemos dicho aquí, él está decidido a hacer lo que sea con tal de que Morena gane. Con esa prepotencia, con ese desconocimiento de la ley, pues estamos en manos muy inseguras mientras él sigue estando, ¿no? Dejando de lado la situación que se va a encontrar quien llegue a la presidencia de la República, que ese es el capítulo siguiente, ¿no? Más allá del 1 de octubre. Pero de aquí al 1 de octubre, mientras él esté, pues todo puede pasar. Y con eso nos vamos, Pepe. Yo espero que tu boca no sea de profeta y que las cosas no salgan tan mal, aunque se perfila un año muy, pero muy difícil. Y la cita es el próximo viernes, 9:30, aquí con Pepe y su servidor Francisco Garfias. Discutiremos lo que pasó políticamente en la semana. Buenas noches.